que ha aumentado el número de refugiados. Más de 10.000 han salido en las últimas semanas presos pues del miedo a un posible ataque y ya superan los, si no me equivoco, son 2 millones. 2 millones fue de refugiados internacionales, o sea, fuera de Siria, y unos 5 millones de refugiados, de desplazados internos. O sea, 1 de cada 3 sirios está o en el extranjero o fuera de su lugar de residencia habitual. Muy bien, ahora vamos a ir con este mapa que nos muestra, por ejemplo, tenemos en tono rosado las zonas dominadas por el gobierno, las zonas que son básicamente en el norte de Siria, ¿no? No, esas zonas son dominadas por los rebeldes. Digamos, la morada son sí, las de... estas zonas son zonas dominadas por los grupos rebeldes. ¿Ya? Las zonas en verde son dominadas por los kurdos, que son un grupo peculiar porque ellos no quieren pelear la guerra civil siria, lo que ellos quieren es autonomía dentro de Siria o incluso la independencia. Entonces han logrado, digamos, liberar las zonas de mayoría kurda, pero así como pelearon contra el gobierno para lograr eso, ahora pelean contra grupos islamistas radicales como el Frente al-Nusra, ¿no? Ya, las zonas del gobierno, sobre todo que las zonas son de origen de Bashar al-Assad, ¿no? Sí, básicamente toda la costa mediterránea, parte de Damasco, buena parte de Damasco, pero no toda la capital. Y aquí habría que tener en cuenta que Homs y Hama son la tercera y cuarta ciudad en importancia del país. Esas están en una zona fundamentalmente en disputa. Alepo, por ejemplo, Alepo, Hama, ¿no? Y sí. Idlib, yo con los nombres estoy muy mal de... Pero esas zonas son en disputa. ¿Por qué están en disputa? Porque el frente de batalla está, en el caso de Alepo, dentro de la propia ciudad. La mayor parte de Alepo ya está en manos de los insurgentes, pero no han logrado expulsar totalmente de Alepo, que es la segunda ciudad y era la ciudad económicamente más importante hasta antes de la guerra. No han logrado expulsar a las tropas del gobierno. Las zonas en blanco son sencillamente zonas donde no ha habido combate, son zonas bastante menos pobladas. Y ahí no ha habido esencialmente combates. Yo diría que incluso las zonas en control de la insurgencia probablemente sean más grandes que lo que se muestra aquí. Las zonas de ataque, Farid, por ejemplo, o sea, los puntos donde atacaría los Estados Unidos. Lo más probable es que los ataques fundamentales de Estados Unidos estén alrededor de Damasco, ¿ya?, cerca de Homs. No sé si en la Taquia, digamos, más que grandes bases militares, lo que se cree es que en la Taquia hay buena parte de los arsenales de armas químicas, pero no queda claro que estos vayan a ser atacados por el temor de liberar los gases en la atmósfera. Pero la Taquia es la ciudad en el Mediterráneo, es la ciudad natal de el Assad. Sin embargo, en esa zona, salvo recientemente, no ha habido mayores combates. Muy bien, y sobre todo hay que destacar que el Líbano es el país con el mayor número de refugiados en la última semana. Según este mapa, ya superan los 700.000 refugiados de esta guerra en Siria. Bien, en plena tensión por un ataque de Occidente a Siria, muchos se preguntan quién es Bashar al-Assad y cómo fue que llegó a convertirse en un dictador. Esta es su historia. Muchos lo califican como un despiadado dictador, al igual o peor que su padre, quien quedó en la historia como el hombre que mató a más de 10.000 disidentes en la ciudad de Hama en 1982. Bashar al-Assad es el hombre que al parecer no le tiene miedo a Occidente, directamente a Estados Unidos y a sus aliados que en cualquier momento podrían intervenir en la guerra civil de su país. Allegados al presidente sirio cuentan cómo ha cambiado ese personaje, que antes era sencillo, pero que hoy se ha convertido en uno de los líderes más despiadados de la región. En vez de establecer el diálogo para la reforma, decidió utilizar las mismas tácticas que usaba su padre al comienzo de los años 1980. Bashar al-Assad nació en Damasco el 11 de septiembre de 1965. Su apellido en árabe significa león. Sus orígenes siempre fueron militares y sus acciones poco políticas. Es uno de los líderes árabes que más se atornilló en el poder, en donde permaneció por 30 largos años.
actuando con mano de hierro. Su nombre, Hafez al-Assad, un hombre sobresaliente militar que aprovechó la derrota siria frente a Israel en la Guerra de los 6 Días en 1967 para dar un golpe de Estado en 1970. Bashar al-Assad es de profesión oftalmólogo, pero también militar, mejor dicho, lo fue a la fuerza. Es casado y tiene 3 hijos, y al igual que su progenitor forma parte del partido Ba'ath Árabe Socialista, que se mantiene en el poder desde 1963. Él nunca debió ser presidente, pues en ese camino estaba destinado su hermano mayor Basil, hasta que este murió en un accidente con su auto. La muerte de Basil llevó a Bashar al-Assad a volverse de Londres. Lentamente comenzó a implicarse en política hasta la muerte de su padre. La familia al-Assad es alawita, que es una minoría en Siria diferente de los sunitas, mayoritaria en el país. Cuando llegó a la presidencia en julio del 2000, a los 34 años de edad, Bashar prometió democratizar el sistema político. Era visto como moderno y listo para encarar las esperadas reformas económicas, impulsos que cambiaron por la presión de los caciques del régimen. Después de más de 2 años de violencia y más de 100.000 muertos, muchos de sus simpatizantes ya han perdido la fe que alguna vez tuvieron en la capacidad de al-Assad para promover reformas y ahora solo quieren poner fin a su gobierno para lograr elecciones verdaderamente democráticas y Siria vuelva a ser el país de paz que alguna vez fue. Lo que pasa a nivel interno está claro para quien quiere verlo, pero a nivel regional hay quien intenta dividir al país y debilitarlo. Hay gente que da armas a los criminales y otros que los respaldan y los entrenan. Muy bien, fue el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fines de noviembre del 2011, acusó al régimen sirio de ejecuciones arbitrarias, el excesivo uso de la fuerza, detenciones, desapariciones, tortura y malos tratos que incluida a niños. Entonces hablamos de unas múltiples acusaciones de Bashar al-Assad. Cuéntanos un poco de la dictadura, del gobierno de ese señor. Bueno, el problema con quienes creían que él iba a representar un cambio en la naturaleza del régimen era asumir que como su padre había ejercido lo que parecía ser una dictadura unipersonal, él iba a ejercer un gobierno del mismo tipo, pero todo parece indicar que desde el primer día sus lugartenientes militares, que incluyen a su hermano Bashar al-Assad, el principal líder militar del régimen, su cuñado, un próspero hombre de negocios, gente del entorno del padre, participó desde el primer día en las decisiones. Nunca fue un dictador en el sentido de que esta fuera una dictadura personalizada. Era una dictadura, pero una dictadura o institucional, de las Fuerzas Armadas y el partido gobernante, o más probablemente y más aún a estas alturas del entorno familiar del expresidente. ¿Él tiene alguna relación con Hezbollah? Bueno, él apoya a Hezbollah desde Siria, ¿no? Básicamente la ayuda iraní a Hezbollah pasa por Siria, pero el régimen sirio también ha apoyado a Hezbollah y a Hamas en el pasado. Hamas ya rompió relaciones con el régimen de Bashar al-Assad, pero Hezbollah está peleando de su lado en esta guerra. En el informe se hablaba de que él pertenece a la minoría alawita. Sí. Hablemos de los alawitas. Es una minoría religiosa dentro del Islam que el Islam tiene 2 grandes vertientes, ¿no? Sunitas y chiitas. Hay algunas diferencias doctrinarias, pero el origen es un origen por la sucesión al mando tras la muerte de Mahoma, que es el fundador de la religión musulmana. Los chiitas son quienes pierden la guerra por la sucesión y se convierten en una minoría dentro del Islam. A su vez, dentro de esa minoría, los chiitas, hay una escisión, hay varias, pero una, los alawitas, que tienen creencias muy extrañas que hacen que algunos no los consideren realmente musulmanes, Al-Qaeda, por ejemplo, y representan entre un 10 y un 15% de la población. Y eso es lo que ayuda a explicar por qué el régimen está tan cohesionado en la cúpula, porque casi toda la cúpula política y militar pertenece a la minoría alawita. En un régimen democrático, un 10 a 15% del país no gobernaría el conjunto del Estado
a su libre albedrío, pero además, si no hubiera una democracia reemplazando este régimen y hubiera un régimen dispuesto a cobrarse venganza, los alawitas serían muy probablemente víctimas de estas venganzas generalizadas. Y entonces, por eso es que cierran filas tras Bashar al-Assad, porque temen las consecuencias. Nuestros televidentes preguntan la relación de él con el partido político de Saddam Hussein, si comparten el mismo partido. Es una paradoja, porque habría que recordar que inicialmente había la aspiración, como la aspiración bolivariana en América Latina, de hacer de toda América Latina una sola patria, pues había la aspiración de hacer un solo Estado panárabe para todos los árabes. Y varias fuerzas políticas eran panárabes. La más importante era el naserismo en Egipto, pero la segunda era el partido Ba'ath Árabe Socialista, que originalmente era un partido de los dos países, Irak y Siria, pero finalmente se divide. Y efectivamente Bashar al-Assad es parte de la rama siria del partido Ba'ath Árabe Socialista, un partido secular y de izquierda, como el nombre lo indica, que reivindicaba el nacionalismo árabe, pero que finalmente ha perdido todo peso como fuerza política, ha abandonado para todo efecto práctico su doctrina, y ahora esto es un régimen del entorno de Bashar al-Assad y sus secuaces. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a regresar con las protestas luego de que el presidente Enrique Peña Nieto brindara los resultados de sus primeros 9 meses de gestión. Y también volvemos con el cardenal Tarcisio Bertone, quien dejará el cargo en octubre y ha acusado de víboras y cuervos de su salida. Volvemos.